hace falta estudiar la dinámica del efecto multiplicador del gasto público. Entonces, la evidencia empírica que tenemos después de 60 años de estudios sobre el efecto multiplicador es que el efecto multiplicador está alrededor de 1. ¿Bien? Es decir, que si yo aumento en 100 el déficit público, el PIB aumenta en 100. Ni aumenta en 200, ni en 300, ni en 400, sino que aumenta alrededor de 100. De hecho, incluso puede ser que aumente menos de 100. Y fijaos que si el PIB aumenta menos de 100 a corto plazo, habiendo aumentado el déficit 100, es porque el gasto privado se ha reducido. ¿Bien? Entonces, aunque el efecto multiplicador sí es verdad que parece que está alrededor de 1, primero, no lo está en cualquier contexto. Es decir, en contextos, por ejemplo, de alto endeudamiento estatal, el multiplicador sí es negativo. La situación en la que estaba España en el año 2012. Si en el año 2012 España dice vamos a aumentar muchísimo el gasto público con déficit, no es que la economía se multiplique, es que nos hundimos ya definitivamente porque se rompe el euro, salimos del euro y es un crash económico absoluto. Bien, pero sobre todo lo que me interesa, también porque Minsky trata este tema de pasada, es comentar lo siguiente. Los cálculos que se suelen efectuar del efecto multiplicador suelen tener en cuenta solo, bueno, no solo, pero en especial dos efectos expulsión, dos efectos crowding out. Uno, por influencia de los tipos de interés. Se mide si el gobierno aumenta el déficit, es decir, si emite deuda, los tipos de interés aumentarán y ese efecto de los tipos de interés sobre la inversión privada será contractivo. Por tanto, vamos a aislar cuál es el efecto de emitir deuda, tipos de interés, influencia de los tipos de interés sobre la inversión privada. Ese es un efecto que se tiene en cuenta. Y el otro efecto que se tiene en cuenta es el efecto incertidumbre. ¿Cuánto aumenta la incertidumbre? Por el hecho de que el gobierno aumente su endeudamiento. Pero a mi juicio falta un tercero, muy de raigambre austríaca, que no está en ninguno de los modelos para tratar de calcular empíricamente el efecto multiplicador. Y creo que es un efecto importante que Hayek denominaba el efecto Ricardo, y que es especialmente pertinente en contextos como el actual. En contextos como el actual, en el que estamos cerca de la cota cero de tipos de interés, si aumenta el gasto público no aumentan los tipos de interés. Por tanto, parece que efectivamente estemos ante un almuerzo gratuito. El gobierno se puede endeudar y no hay efecto expulsión vía aumento de los tipos de interés. Pero si uno lee a Hayek, Hayek quiso estudiar cómo se producía o cómo se podía producir el efecto expulsión incluso en aquellos contextos en los que el Banco Central mantuviese atado el tipo de interés a cero. Y la conclusión a la que llegó fue el efecto Ricardo. ¿Y qué es el efecto Ricardo? Pues bueno, básicamente recordemos que la inversión en bienes de capital, dentro del modelo de Minsky, se produce en función del precio de demanda. ¿Bien? Es decir, de los flujos del valor presente, de los flujos de caja futuros de los distintos bienes de capital. Entonces, un bien de capital, sus flujos de caja en última instancia dependen, ya digo, muy al final, dependen de los bienes de consumo que produzca y que venda. ¿Bien? Entonces, si la demanda última de bienes de consumo de un bien de capital se reduce, evidentemente su precio de demanda se reduce. ¿Bien? Vale. Ahora, imaginad que tenemos dos tipos de bienes de capital. Unos que pueden producir los bienes de consumo a muy largo plazo, porque a lo mejor los pueden producir en muy grandes cantidades, y otros que pueden producir los bienes de consumo a muy corto plazo, porque a lo mejor los pueden producir en pequeñas cantidades. Bien. Si el precio de los bienes de consumo aumenta, habrá una tendencia a sustituir bienes de capital que producen bienes de consumo a muy largo plazo por bienes de capital que producen bienes de consumo a muy corto plazo. ¿Por qué? Porque digamos que el valor por tiempo, estoy hablando de aumento de precios de consumo en términos relativos, no de inflación generalizada, sino que si los bienes de consumo aumentan en